Quisiera recordar las palabras de un señor que decía que probablemente usted y yo no seamos hermanos, pero si temblamos de la indignidad, de la indignación ante cualquier injusticia donde quiera que se dé, ahí podemos decir que somos compañeros. Yo en esa tónica quiero plantearles como compañeros, como hermanos, que nos une el amor y la sensibilidad por nuestro planeta, por nuestra sociedad, a compartir este conocimiento. Y el segundo punto es que sacar la investigación del ámbito académico rígido, lleno de códigos de poder, y plantearlo en términos de preguntas y respuestas construidas por nosotros mismos. En la web, en la red, entre nuestros compañeros podemos llegar a elaboraciones muy importantes que nos permitirían entender y ver desde otros puntos de vista la problemática que estamos enfrentando, el conflicto al que estamos tratando de buscar salidas. En ese sentido, yo quería salirme un poco del tema ambiental, que creo que ha sido muy bien trabajado por miembros de los movimientos ambientales aquí, de los movimientos sociales aquí en Ibagué y Cajamarca, y abordarlo un poco desde la perspectiva empresarial, entender un poco, tratar de ver la empresa que tiene una lógica sistemática, muy bien organizada, y que tiene unos objetivos estratégicos que a lo mejor sería interesante empezar a entender. No tengo todas las respuestas, quisiera compartir con ustedes algunas preguntas, y especialmente quisiera compartir con ustedes la manera en que he tratado de responderlas. No decirles el qué, sino también el cómo. Y en ese tratar de responderme algunas preguntas, también hay unas historias. Una amiga hace 2 años me invitó a ser parte de un equipo de investigación que trataba de ayudar a responder la inquietud que tenían los indígenas del Chocó, aglutinados en la Oregua, sobre el tema de la minería. Ellos estaban muy preocupados por lo que estaba pasando, tenían rumores, escuchaban rumores de que estaban comprando títulos, grandes empresas, y ellos querían saber qué estaba sucediendo. Yo en esa época estaba viviendo en España, me mandaron el catastro minero colombiano, no sé dónde lo sacaron, y empecé a analizarlo, a hacerle un análisis estadístico. La primera cosa que me llamó la atención es que entre el año 2007 y el 2010 existió un pico exageradísimo en entrega de títulos mineros en el departamento del Chocó. Podría decirse que en esos 4 años, o en esos 3 años, se entregó el 60%, o tal vez un poco más, de los títulos mineros del departamento. Pero también nos dimos cuenta que había una lógica territorial en el asunto. Es decir, no estaban comprando por comprar, sino que estaban comprando en regiones muy importantes, muy estratégicas. Esta es la más importante de todas. Esta es el límite con Antioquia, y aquí hay un proyecto minero que a lo mejor ustedes conocen. A lo mejor se acuerdan. El Mandé, el proyecto Mandé. Sí, Quebradona. El Mandé está un poquito más arriba. Anglo-Gold Ashanti, lo que me he dado cuenta un poco, bueno, es un comentario, cuando ustedes miran el mapa, Anglo-Gold Ashanti titulariza las tierras de un lado y del otro lado de la montaña. Entonces aquí está el proyecto minero Quebradona, y toda esta región ellos han reclamado los títulos. Pero aquí también, estas son solicitudes y títulos de una empresa brasileña que a lo mejor ustedes conocen, que no solo se dedica a la minería, sino también a producir metales, a extraer metales raros, a sacar madera, a producir pulpa y papel. También están metidos en energía. Es decir, tienen un proyecto integrado en todo el departamento del Chocó. Estos se llama el grupo Vale. En la serranía del Darién está Anglo-América, que ya tiene 2 títulos, y hay conflictos también con territorios indígenas, y el Río Sucio, es una región en la que está interviniendo pequeñas empresas mineras, que más adelante les voy a explicar un poco lo que creo haber entendido el asunto. Estas son las empresas más importantes. Está Anglo-Gold Ashanti, yo lo que hice fue sacar los títulos, enlisté las empresas, me di cuenta que ahí descubrí Anglo-Gold Ashanti. Esto había sucedido hace 2 años. Me llamó mucho la atención esta empresa, porque estaba concentrando títulos y además tenía una cantidad impresionante de títulos y solicitudes en paralelo. Y dije, mira, esta empresa es cosa seria. Pero también estaba Exploración en Chocó Colombia, Continental Gold Colombia, Anglo American, Corporación Minera de Colombia. Y luego la idea era empezar a rastrearlas un poco. Ya tenía los nombres de las empresas y pues yo quería averiguar quiénes eran. Entonces, pues también me di cuenta que hay unos señores particulares que están pidiendo solicitudes. Estaba un señor que se llamaba Josh Julian, Charles Steven Mayor, Robert Daniel Taylor, y todos estos señores empiezan a aparecer luego en otras circunstancias muy interesantes.
Claro, entonces lo primero que hace uno es irse a la página web de la Superintendencia de Sociedades. Ustedes saben, la Superintendencia de Sociedades, meten el NIT o la razón comercial de la empresa, y entonces le empieza a aparecer una información básica de ellos. Por ejemplo, el nombre, la razón social, a qué está dedicada. Entonces a mí, yo empecé a darme cuenta que habían similitudes entre ellas. Por ejemplo, AngloGold Ashanti tiene la misma dirección de oficina de Exploraciones Chocó, Colombia. Es la calle 115, número 715, piso 8. Tiene el mismo teléfono. Y yo decía, bueno, estos señores deben tener algo de dinero para poder pagar su propio arriendo de oficina. Pero también me di cuenta que los representantes legales eran los mismos de una empresa y otra. Entonces no solamente AngloGold Ashanti tenía 47 títulos, sino que a través de Exploraciones Chocó, Colombia tenía muchos títulos más. Y me empecé a dar cuenta que estas empresas no eran una sola, sino que eran grupos gigantescos de empresas controlados por unos cuantos señores. Entonces yo me empecé a dar cuenta que había unos grupos mineros. Estas son las relaciones de AngloGold Ashanti, y tratando de entender el asunto, pues me puse a dibujar porque no entendía muy bien la cosa. Porque por un lado compartían direcciones, compartían títulos, compartían... Entonces me di cuenta que era un señor que se llamaba Rafael Alfonso Roa, que a título personal adquiría los títulos. Me dice, yo quiero estos títulos. Pero este señor hacía parte, era gerente técnico de AngloGold Ashanti, hasta hace unos 3 o 4 años. Pero también apareció una señora que se llama Luisa Fernanda Aramburu, que a lo mejor ustedes habrán escuchado a Francisco Ramírez. Esa señora estuvo detrás del Código Minero en el año 2001, y que es además apoderada de Exploraciones Chocó, Colombia, de la compañía minera de Caldas, la compañía minera Quebradona. Y además es la directora de tierras y títulos, temas ambientales. Bueno, aquí está, jefe de la unidad de propiedades mineras y medio ambiente de AngloGold Ashanti. Y además de todo, pues, como les decía, Exploraciones Chocó, Colombia tiene muchos títulos mineros en otras regiones del país. Estos son cuadros un poquito más complicados de otros grupos mineros que he venido identificando. Entonces, viendo las relaciones, como yo les decía, los títulos, Superintendencia de Sociedades, las direcciones, hasta los mismos informes financieros de ellos, me di cuenta que son pulpos muy complicados de entender, pero que están muy interrelacionados. Me llama mucho la atención este señor Robert William Allen. Era un gringo que hace muchos años llegó a invertir en una mina en Buritica, Antioquia. El tipo metió, no sé, 200 millones de pesos, no me acuerdo, eso parece de colombiano. Y llegó un señor que conoce muy bien la región y le mostró dónde estaba el oro. Ese era de apellido Girón, en Buritica. Después de ese yacimiento, señor, ha construido uno de los conglomerados más importantes de minería en el país, que tiene su sede en Toronto, Canadá. Y cada una de estas empresitas tiene relación directa o indirecta con él. Y él preside todas ellas. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las sociedades ordinarias de mina. Porque yo veía en los listados de títulos esas que se llamaban, por ejemplo, el Trapiche, Baco, Júpiter, Sagitario, Escorpión, Leo. Están raros esto. Claro, empecé a compararlos y tenían las mismas direcciones en Medellín. Estas empresas están direccionadas en Medellín. Y a través de esas empresas dan solicitudes y tienen titulaciones. Una cosa, pues, rarísima. A mí me pareció muy complicado eso. Entonces, yo empecé a pensar, empecé a plantear la primera idea es que hay grupos mineros, uno AngloGold Ashanti, el otro el señor William Allen y el otro el señor Julian, que están acaparando y controlando la titulación en el país. Entonces no es una sola empresa, sino que son unos cuantos grupos a través de muchas otras empresas. Entonces es el tema muy complicado, porque por ejemplo un campesino en alguna región del país ha dicho, no, pues aquí llegó Trapiche, una empresa que se llama Trapiche, a hacer la titulación y a negociar con nosotros. Pero si ustedes van a ver, a hacer el puente, se van a dar cuenta que detrás de todo eso está el señor Robert William Allen. Y eso pasa con todas las empresas. Una de las cosas que quisiera compartir con ustedes son los listados de esos grupos mineros. Porque, por ejemplo, bueno, ya les voy a decir por qué. Esta es otra de estamos hablando de la investigación de hace 2 años en Chocó. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto. Este es el Parque Nacional Natural Tatama y queda aquí en la frontera de Risaralda de Chocó. Pero quiero que le presten atención a esta forma de perro. Tiene una forma de cabeza de perro, ¿cierto? Este es el hocico y estas son las orejas. Es el plan de manejo del parque del año 2007. Miren lo que pasó con el perro 2 años después. Al perro le quitaron el hocico. Miren, el perro se quedó sin hocico, miren. Este es el parque, lo que está en azul. Pero está
el parque era el límite con el resguardo indígena Tarena, el resguardo indígena Alto Bonito y muchos territorios afros que están aquí en marrón. Y quedaron estas áreas en blanco. Yo me pregunté, bueno, ¿cómo así? Cuando yo estaba analizando los títulos en el departamento del Chocó, me di cuenta que había una normalidad muy, muy grave. Y ya me lo empecé a entender cuando me di cuenta de las solicitudes y los títulos mineros que estaban en esta región. Claro, eso no podía pasar por alto, yo lo publiqué en la silla vacía, y la empresa y el Parque Nacional de Naturales me respondió, este es el listado de títulos y solicitudes en ese parque. Y esta es la carta que me escribió Parque Nacional Natural. Usted es muy bruto, usted no tiene ni idea, esto es un argumento técnico, y si usted fuera inteligente, se daría cuenta que es inconstitucional sustraer tan solo una hectárea de Parque Nacional Natural. Pues bien, ellos en sus propias cifras me dijeron, la resolución es de 59.000 hectáreas, pero la cartografía que nosotros hicimos con todos nuestros asuntos técnicos es de 42.000 hectáreas. Es decir, por un lado me dicen que tiene prohibido robarse las hectáreas porque sería inconstitucional, pero por otro lado me están demostrando que se han robado un poco más de 9.000 hectáreas. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el país en este momento. Yo les decía, pero es que usted no tiene necesidad de inventarse máquinas muy complicadas, simplemente, afortunadamente los indígenas y los afros que viven en esa región tienen muy claro los límites de sus resguardos y saben hasta dónde va el parque, simplemente había que conversar con ellos. Este es uno de los casos de los que me enteré, de los que pudimos identificar. A lo mejor por cuestiones de tiempo voy a pasar un poco más rápido. Quería compartir unos testimonios de los indígenas del Alto Neguada, del departamento del Chocó. ¿Por qué cito este caso? Porque estos indígenas están afectados por una empresa minera que se llama Roble. Pero esta empresa Roble es propiedad de la familia Gaviria, los Gaviria Echeverri. Son unos señores unos empresarios muy reconocidos en el departamento de Antioquia. El hijo fue gobernador y ahora es alcalde de Medellín. Están influyendo en los medios de comunicación, tienen aparentemente vínculos con señores paramilitares y estas son las empresas insignes de la familia. Nos damos cuenta que a los indígenas que viven aguas abajo de este resguardo, pues se están quejando de que están muriendo de inanición o de hambre, porque son indígenas en Vera que dependen del río, de la pesca. Ellos viven de comer pescado y algunas cositas que pueden pescar o que pueden sembrar por ahí. Y nos damos cuenta que hay casos muy dolorosos en este resguardo y en todos los que están influenciados por el área, por la mina, el Roble, el Carmen del Chocó. Bueno, a lo mejor ustedes ya han conocido un poco esto. Aquí lo que decía es que el Roble declara que está sacando cobre, pero también está sacando oro, pero las regalías y los impuestos que pagas como si fuera cobre. Pero bueno, esa es otra historia. Esto es como yo les dije, no quería meter mucho en el tema ambiental. Esto es una tabla que resume todo el tema ambiental, pues que trataba de resumirlo todo. Yo le escribí al doctor Morán, señor Morán, ¿será que lo puedo entrevistar? Me dijo, no, yo tengo aquí un acuerdo con Paz Christi y no puedo hablar con ustedes, pero me mandó toda la información, como 40 artículos en inglés, y yo no lo leí todos, pero más o menos que lo que puedo entender es que hay una secuencia en la etapa minera de 1 a 3 años, de 3 a 4 años, de 10 a 30 años, hasta por siempre. Sí, hay unos impactos dados por la minería generados por toda la eternidad, que van a ver nuestros hijos de nuestros hijos y las cucarachas que sobrevivan a la catástrofe nuclear. En este caso, el señor Morán hacía un énfasis enorme. Él les decía, aquí casi nadie está planteando las consecuencias de la etapa post-clausura. Y ya, bueno, que son tan altos los costos de mantener esos residuos tóxicos en buen estado, que las empresas se declaran en quiebra. Entonces yo empecé a entender, con razón estas empresas crean otras empresitas pequeñas, para que estas empresitas pequeñas asuman los costos ambientales. Entonces cuando ya no les resulte muy bien, pues liquidan esa empresa y digan, no, esa empresa ya quebró y ellos se quedan con las ganancias. Entonces es una manera de quedarse con las ganancias, pero entregarle las pérdidas a la gente. ¿Sí me explico? No me voy a profundizar mucho en esto. Lo que yo les decía, esto es una investigación de María Teresa Rondero, es una periodista muy buena, que publica en El País. Y la señora lo que hizo fue tratar de entender el problema de la minería en Colombia. Todos los punticos que ustedes ven son proyectos
de empresas en materia de oro en Colombia, en esta región del país en particular. Hay otras que se me escapan. Están Global Ashanti, Mineros S.A., Continental Gold, Negocios Mineros, San Lucas Gold y otras. Entonces, para que se den cuenta un poco que son proyectos mineros que están en esta etapa de exploración o de producción. Pero al agruparlos, al hacer cruce de información, publicamos esta información en la silla vacía. Miren, está el grupo AngloGold, está el grupo Yacono. Serafino Yacono, ¿ustedes lo han conocido? ¿Lo han escuchado? Es el dueño de Pacific Rubiales. ¿Se acuerdan de Pacific Rubiales? Pues es el mismo. Este es el mismo señor. Y es la segunda empresa con mayores títulos en el país. Y está el grupo Allen. ¿Se acuerdan del señor el gringo que está en Buritica, Antioquia? Y que, pues este señor tiene 134 títulos. Mineros S.A. tiene 87 y Votorantim tiene 43 títulos, que es un grupo brasileño. Pues yo quería llegar más allá. Yo quería saber dónde estos grupos están en el país. Entonces me puse a analizar empresa por empresa. Los pilla, porque me gustaría algún día pues decirle a las comunidades, mire, en estos municipios están operando estas empresas, estos son los grupos. El grupo minero es el más inofensivo, entre comillas, porque estos señores son bastante complicados, pero no vamos a hablar mucho de ellos. El grupo Ale. Estas son las empresas, cada una de estas son las empresas del señor Ale. Estos son los municipios y los departamentos y el número de títulos donde están operando. Se den cuenta que son tentáculos que están en todas las partes del país. Yo quería hablarles un poquito del grupo Ale, pero por cuestiones de tiempo, disculpan, no vamos a hablar. Pero yo recogí los testimonios, un reportaje que hizo el periódico El Colombiano que me pareció muy interesante. Por ejemplo, a ver si ustedes de pronto se identifican con esto. El alcalde de Buritica, frente al tema, decía: nos preocupa la llegada de tanta gente de afuera, porque no queremos que esto se convierta en un caos. Ya estamos haciendo, por ejemplo, un estudio sobre el tema de madresolterismo. Las chicas son de escasos 14 años. Con el proyecto minero, las niñas empezaron a quedarse embarazadas y nadie sabe qué hacer. Es un tema. Buritica es un pueblito perdido de Antioquia. En Buritica no hay casas, ni siquiera piezas para alquilarles a los mineros que vienen a pegarse el auge del oro. La Continental Gold ha tomado en alquiler 11 casas y 10 habitaciones, inclusive para acomodar a parte del personal que hace las exploraciones. Se inició el pueblo la construcción de unos apartamentos. Esto se me hace muy conocido, a lo mejor ustedes ya sabrán dónde. Pero este es un caso que yo quería explicarles, ahora me acordé porque este señor, Ale, lo que hizo fue, los trabajadores de la empresa que operaba allá, la empresa Centena, pues se están organizando porque viven unas condiciones laborales horrorosas. La minería son los trabajos más duros que hay, ustedes lo saben. El señor Allen quería zafarse de ese lío. Entonces lo que hizo fue liquidar la empresa Centena y le traspasó los títulos a Continental Gold. Entonces dice, los trabajadores decían: no, es que la empresa quebró, no hay nada que hacer. Pero ahora la nueva empresa, Continental Gold, ahora sí nos da buenas condiciones laborales. El tipo lo que hizo fue evadir una cantidad de costos laborales relacionados con eso. Y cuando ustedes se metan al catastro, a lo que era Licominas, aquí uno puede ver cómo Centena le cede los títulos a Continental Gold de Colombia. Por eso es que creo que era importante conocer los grupos mineros, para darse cuenta que en realidad no son tantas empresas, sino que son 4 o 5 señores muy inteligentes, pero sin escrúpulos. Y esto es lo que dice la señora de don Álvaro Girón, el que le mostró el yacimiento al gringo. El gringo le paga la pensión a mi marido, 515.000 pesos. A veces le trae ropa, medias, zapatos y tiene libre la comida en restaurante del pueblo, de donde él me trae a mí también. La verdad es que me hubiera gustado que le regalara una casa. Esto fue lo que le pagó al señor Robert Allen, al señor Girón, por haberle mostrado la mina de oro que lo sacó de la pobreza y gracias a la cual es uno de los hombres más poderosos de Colombia. Seguimos con los grupos. Este es el grupo Yacono. ¿Se acuerda el señor de Pacific Rubiales? Pues todas estas son las empresas de este señor, que están en Marmato, Titiribí, Concepción, Segovia, Remedios, pero también están en Panamá, Toronto, Reino Unido. Y a mí me parecía pues muy raro. Yo me decía, ¿cómo es que este señor tiene una empresa en Suiza si en Suiza, que yo sepa, no sacan oro? Yo decía, pero ¿cómo así? Pero más adelante lo vine a entender. Y estaba AngloGold Ashanti, que es la que nos interesa. Están 21 departamentos, pero también hay una empresa que se llama Exploraciones Pantanos de Colombia,
que está en Dabeiba y Frontino, exploración en Chocó, Colombia, Medio Trato, Bagado, Lloró, Quito en el Chocó con 8 títulos, exploración en Chaparral, Colombia, minera Quebradona, Colombia, Gramalote, Colombia, en otra región. Entonces yo me empecé, entonces no son grupos mineros, sino que es un cartel minero, o sea que son unas empresas que se asocian así, entre sí, vamos que somos, aquí somos 4 personas y nos ponemos de acuerdo. Entonces nos hacemos pasito, nos ponemos de acuerdo con los precios para que entre todos ganemos más. Y es lo que yo creo que está sucediendo con el tema del oro. Entre ellos están haciendo pasito, se comparten los títulos, se comparten información técnica, ayudan a meterse con el Estado para comprar funcionarios, para cambiar la ley, en lo que uno pensaría que se llama un cartel minero. Esto lo dijo el señor Chris Loder, el presidente de la compañía, en marzo del 2008. En realidad se trata, cuando le preguntamos sobre la inversión en el tema del oro, en realidad se trata de 4 empresas que trabajan en conjunto y que además de nosotros son B2 Gold, la empresa de mineros, Local Mineros S.A. y Glencore, todas ellas con contrato de riesgo compartido con el Global en varias regiones del país. También está Greystar y Goldfields. Esto lo dijo en el 2008. Está diciendo que sí, está trabajando mancomunadamente con otras 3 empresas. Sin embargo, empezamos a analizar los reportes financieros de la empresa. Es otra herramienta muy importante que yo les sugeriría que empezaran, que es interesante leer a los documentos de Anglo Gold. Aquí ellos están diciendo que tienen contratos con B2 Gold, con Glencore y Mineros S.A., corroborando eso. Pero también vemos que aquí hay unas sesiones de derechos entre Mineros S.A. ¿Ustedes se acuerdan de Mineros S.A.? ¿Dónde está por aquí cerquita? Pues Mineros S.A. entre ellos están cediendo y se están entregando títulos. Entonces no solo se están entregando títulos, también están compartiendo información técnica. Y están haciendo negocios entre ellos. Mire, yo le hago, usted me paga $100.000, yo le ayudo con la... Esto es un documento interno que se consigue en internet de Colombian Gold, Continental Gold. Hasta que yo me dije, no, yo no entiendo esta cosa, me va a tocar dibujar esto porque yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Entonces yo me di cuenta, pues empezamos a pillarnos, estas cada una son las empresas, es una de las empresas, y traté de empezar a identificar relaciones, y me di cuenta que todo se concentraba alrededor de estos señores, Global Ashanti, Serafín Diacono, el señor Robert, que las demás son empresas paralelas de ellos, satélites, donde juegan también personas muy importantes, por ejemplo, Luisa Fernanda Aramburu, esta señora abogada aparece otra vez, y están dispersos en todo el país, pero digamos que el centro de poder está aquí. Eso es un poquito más resumido para que no se esparce con tantos dibujitos, y aquí demuestra un poco las relaciones. Entonces yo trataba de entender, pero ¿por qué tantas empresas? Entonces el mismo señor Ricardo Ortega en el año 2011 decía, estas empresas mineroenergéticos están tratando de evadir obligaciones fiscales comprando empresas en paraísos. Hay información que no está disponible porque muchas de ellas tienen paralelos en paraísos fiscales, y yo me pregunté, uy, entonces estos grupos deben tener también empresas en paraísos fiscales. Entonces me metí en una página que se llama Open Corporates, van a internet Open Corporates, y yo puse Anglo Gold, y aparecieron 59 resultados. Anglo Gold Ashanti, según esta página web, tiene 59 empresas en paraísos fiscales en todo el mundo. 59. En Alaska, Gibraltar, Isla of Man, Luxemburgo, Malta y el Reino Unido. Estos señores van en serio. Entonces empecé a ver el listado y hay algunas que me aparecieron como conocidas. Por ejemplo, a Global Ashanti Quebradona Investments One Limited, que tiene la sede en Isla of Man. Ve tan raro. ¿Qué tan raro? Por ejemplo, esta Chaparral Holdings Limited. Chocó Holdings Limited. ¿Qué tan raro? Entonces empezamos a dar cuenta que estas empresas tienen una filial en Colombia y una contraparte en cada uno de estos paraísos fiscales. Empezamos a escarbar un poquito más, nos dimos cuenta que les habían cambiado, que muchas de ellas habían cambiado su nombre, porque antes tenían relación directa con la Global Ashanti. Lo que nos dimos cuenta es que ellos querían hacer una red de empresas que pasaran desapercibidas a los ojos del público. Esa red de empresas que ellos les permitieran asumir costos, evadir costos ambientales, laborales o fiscales.
Hay un señor que se llama Nick Mathiason que trata de entender un poco esto. Es decir, escribió esto es un informe bombeando beneficios, algo así significa, yo se lo recomendaría, se puede bajar de internet, en el que el señor demuestra, en otros casos, para qué sirven los paraísos fiscales y cómo están evadiendo a través de estas empresas. Y yo me reía un poco de esto, ¿no? Porque este es uno de los principios corporativos de Global Ashanti. Dice, somos honestos con nosotros mismos y con los demás. Tratamos éticamente a todos nuestros socios empresariales y sociales. Pues yo dije, no, ya me di cuenta de estos que son. Estos son los proyectos prioritarios en Colombia, de acuerdo a Chris Loder, eso lo dijo hace 3 meses. Chris Loder es Era el gerente técnico que lo cambió. Entonces ellos identificaban aquí Gramalote, Quebradona, está claro, y La Colosa. Pero los otros proyectos prioritarios para ellos son Río Dulce, sobre Pensilvania Caldas, Anaima Tochabel, en todo el departamento de Quindío, un poco las montañas, el límite entre Quindío y Tolima, para ellos es prioritario esto. Proyecto Salvajina, miren lo pequeñito que es, va desde Cali hasta el centro del departamento del Cauca. La Vega, es lo pequeñito que es, de aquí hasta acá, y la Llanada. Ellos aquí están concentrando todos sus esfuerzos, toda la plática, la están concentrando en estos proyectos, para desarrollar exploración, como para tenerlos en cuenta. Bueno, esto es un poco unas reflexiones personales, preocupaciones. La falta de transparencia y debate abierto sobre el sector. Es decir, ellos critican a algunas personas que no tienen ni idea al oponerse contra la minería. Creo que no hay información, estas empresas no han actuado de manera transparente, se pueden citar muchísimos casos, como ellos le han dicho, mentiras, le han mentido al país de manera sistemática y organizada. Esto es un planteamiento de Becerra, que es un exministro de Medio Ambiente. Dice aquí en un contexto de guerra, él puede financiar una nueva violencia. El oro puede financiar una nueva violencia, así como fue la coca en algunos años, la tierra en otros años. Y encontramos una enorme debilidad para fiscalizar, para controlar ambientalmente y que exista independencia legislativa y política. Entonces, a grandes rasgos, yo quería compartirles esto y ojalá haya aportado en algo al debate. Como les dije, yo quería salirme un poco del tema ambiental y hablarles un poco de la empresa en otros contextos, proponerles otras ideas, otras preguntas que ojalá entre todos podamos construir, responder colectivamente. Muchas gracias.